Forjar Puentes, Escuela Virtual, te invita a la conferencia Las Inevitabilidades. Muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas a nuestro encuentro de lectura Urantia temática. Hoy nos va a acompañar Byron Uribe con su exposición sobre las inevitabilidades. Juan Daniel, muchas gracias también por estar aquí. Tomas, por favor, la palabra para que nos regales una oración, para que sea bendecida este encuentro y especialmente para que los que puedan ver este trabajo tan maravilloso de Byron puedan aprender mucho para el éxito en su vida. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Buenas noches a todos. Bueno, Dios compasivo y misericordioso, hoy elevamos nuestra voz por el pueblo de Colombia afectado por el sismo. Abrázanos con tu amor en este momento de angustia e incertidumbre. Consuela a las familias que lloran a sus seres queridos y da esperanza a quienes esperan noticias entre los escombros. Protege y guía las manos de los rescatistas y el personal de emergencia. Danos la fortaleza para mantenernos unidos y solidarios en la adversidad. Amén. Muy buenas noches, mi nombre es Byron Uribe. Hoy me inauguro como ponente en Urantia y como estudioso acucioso del tema. Y para mí el libro de Urantia tiene el propósito de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. Y su contenido tiene 5 ejes: Dios, el cosmos, la tierra, el hombre y Jesús. Y Urantia nos propone estudiar esa gran revelación al hombre de lo que es el hombre integral con todos los componentes material, mental y espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo acá y es lo que está haciendo el grupo de estudio Forjar Puentes. Voy a empezar directamente con la introducción del tema de las inevitabilidades en el libro de Urantia. Entonces, en la agenda, ya Isabelita con ella desarrollamos el primer punto de la agenda. Ahora vamos a la exposición en los puntos que aparecen allí. Entonces empezamos con la introducción. Somos seres espirituales viviendo una experiencia material en la Tierra, o sea, Urantia. Es inevitable el desarrollo y evolución de la conciencia sometida al espacio y al tiempo, al ensayo y al error, al crecimiento procesual parcial, a la lucha por la subsistencia, al zarandeo de las pasiones y las emociones, a la arbitrariedad del gusto y al aguijón del deseo y una voluntad insaciable de comer, de vestir, en el placer. El hombre, al sacrificar lo importante por la satisfacción inmediata, se ha quedado en una dimensión de inmanencia y ansiedad permanente, insaciable del misterio abscóndito, del misterio escondido. Su anhelo de eternidad le insta de forma inevitable a hacerse unas preguntas de fondo sobre el sentido de su existencia, sobre la efectividad del esfuerzo meramente humano, sobre los méritos propios sin Dios. A partir de su insaciabilidad unida a su insatisfacción, se pregunta por la gran problemática de su trascendencia, de su relación con Dios, con el cosmos, con el planeta Tierra, con su identidad humana y con su pertenencia espiritual. El libro de Urantia desarrolla el tema de las inevitabilidades para dar respuesta a aquellas exigencias en el cumplimiento del propósito de vida, la felicidad, el amor y el servicio, que Urantia sintetiza en hacer la voluntad del Padre. Toda criatura evolutiva es un hijo de Dios que ha de ganarse este atributo con la promoción de aquello deseable y que es inevitable si quiere cumplir con el propósito de hacer la voluntad del Padre. Como criatura en estado evolucionario, ha de precisar el valor, el altruismo, la esperanza, la fe,
el amor a la verdad, el idealismo, la lealtad, la renuncia al egoísmo y la búsqueda de la felicidad como aquellas inevitabilidades que precisan su perfil en la búsqueda de su propósito en la vida. Ahora vamos a mirar unos elementos gramaticales para hablar de qué es inevitabilidad. Empezamos por dar una mirada según el diccionario etimológico de la lengua castellana. El verbo evitar viene del latín evitare, huir, escapar, distraerse, compuesto del prefijo ex, esquivar, evitar. Por tanto, evitar es sinónimo de eludir, esquivar, impedir. Y sus principales antónimos son afrontar, enfrentar y confrontar. Ahora, ¿dónde está ubicado en el libro de Durantia el tema de las inevitabilidades? Como habíamos dicho inicialmente, el libro de Durantia se compone de 4 partes. Las digo con mis palabras más sencillas. Primera parte, Dios. Segunda parte, el cosmos. Tercera parte, la tierra. Cuarta parte, Miguel de Nevadón o Jesús de Nazaret. Entonces, el tema de las inevitabilidades está ubicada en la primera parte, que Durantia la llama el universo de los universos. En el documento 3, los atributos de Dios. Y en el capítulo 5, la ley suprema del Padre, en la página 51. La sigla muy sencilla sería así, 3.5, entre paréntesis, página 51, parágrafo 4. Contexto experiencial desde mis preguntas personales que considero inevitables. En el prólogo del libro de Durantia se establece el objetivo de su lectura: ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. Por tanto, quien quiera ampliar su conciencia cósmica y elevar su percepción espiritual, es inevitable leer el libro de Durantia. Antes de la inevitable lectura del libro de Durantia, yo me hago algunas preguntas. Si es inevitable morir, ¿qué hago para trascender? Si es inevitable enfermarse, ¿cómo procuro prevenir las enfermedades? Si es inevitable ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿qué hago para proveer a mi familia de lo necesario? Si es inevitable la injusticia, ¿qué lección tengo que aprender con ella? Si es inevitable equivocarse, ¿qué estoy haciendo para no hacer de juez y parte en cualquier conflicto humano? Ahora vamos al capítulo 5, la ley suprema del Padre. A partir de una verdad inevitable, hacer la voluntad del Padre, el hombre puede elegir o no. Su corazón es libre. De allí surge el libre albedrío. Es libre para hacer la voluntad del Padre y seguir no el plan divino desde el aspecto temporal y espacial de su experiencia terrenal. Pero la voluntad divina prevalece en el cosmos necesariamente. No obstante, la elección temporal evolutiva del hombre, aún en contra, el propósito de Dios, el propósito de sabiduría y amor del Padre Universal triunfa inexorablemente, así el hombre se demore en su proceso evolutivo de ascenso al Padre. El Padre Universal ejerce su poder y autoridad indirectamente por medio de sus hijos y gobierna a través de sus príncipes planetarios. Afirma el libro de Durantia que el Salmo 23 no es una mera expresión del Señor es la tierra y cuanto lo llena. No, este salmo afirma que todo lo creado en el mundo pertenece a Dios porque Él mismo le dio fundamento sobre las aguas. Por tanto, es una alabanza al Dios creador. No hay sino un Dios y Padre de todos, que está por encima de todo y en todo. Él está antes de todas las cosas y en Él radican todas las cosas. Por eso la renuencia temporal del hombre no contradice la soberanía universal de Dios, al contrario, es inevitable como una demostración de su libertad personal y también de su inevitable camino de perfeccionamiento en Dios.
este planteamiento está en consonancia con la ley de Moisés. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Y también este es el mandamiento más importante que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 12. O también no hay más que un solo Dios, como dice la primera carta a los Corintios. El libro de Urantia afirma que no debemos vacilar en aceptarle como Padre benéfico de todos los seres inteligentes. Las incertidumbres de la vida no contradicen la soberanía de Dios, que está acechada por ciertas inevitabilidades. Inevitable es lo que no se puede evitar, cambiar o impedir, si se quiere lograr un propósito. Podemos dar algunos ejemplos de la vida cotidiana de inevitabilidades. Por ejemplo, se dice comúnmente, el que quiere marrones, aguante tirones. Quien quiere ganar el examen, póngase a estudiar. Quien quiera cosas buenas y de marca, que trabaje para que las consiga. Quien quiera vivir con calidad, que pague el precio. Si quieres mantener salud oral, te toca ir al odontólogo. Si quieres llegar a tiempo al aeropuerto, es inevitable madrugar. Por tanto, relacionando las inevitabilidades con la ley universal causa-efecto, toda acción acarrea sus efectos. Por ejemplo, un niño desde la temprana infancia debe conocer sus derechos y también sus deberes para vivir en sociedad como ciudadano libre y respetuoso de las leyes. Esto hace que sea inevitable el efecto de una conflictiva vida de adulto como delincuente. Eso se puede evitar, porque si no lo hace, es inevitable que le produzca el efecto del destierro por extradición, el encierro por medida intramural o el entierro por ajusticiamiento. Ahora vamos a las inevitabilidades, que en el libro de Urantia son 9. La vida evolutiva de la criatura exige enfrentarse a ciertas condiciones físicas, a situaciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, a ubicaciones en contexto a través de las cuales avanza en su camino de perfeccionamiento, que el libro de Urantia sintetiza en 9 inevitabilidades que allí las pueden ustedes ver. La del valor. Es inevitable la confrontación con dificultades para fortalecer el carácter. Esto es valor. Es inevitable el encuentro con situaciones de inequidad social, ante las cuales debemos prestar un servicio a nuestros semejantes. Esto es altruismo. Es inevitable el encuentro con la incertidumbre, la cual provoca en seres evolucionarios la confianza. Esto es esperanza. Es inevitable que el hombre se acerque a la verdad de forma parcial y defectuosa. Por eso necesita creer. Esto es fe. Es inevitable en la vida del hombre el error y la falsedad. Es el momento de incrementar su amor a la verdad hasta que duela. Esto es amor a la verdad. Es inevitable que el hombre luche en un ambiente de bondad y belleza relativos. Por eso debe procurar mantener nobles ideales. Esto es idealismo. Es inevitable la traición, la deserción y el incumplimiento en los seres evolutivos. Por eso está llamado a mantener la devoción al deber. Esto es lealtad. Es inevitable el afán de reconocimiento y honor en las criaturas evolucionarias. El plan divino las llama a renunciar a su propio yo. Esto es superación o renuncia al egoísmo. Es inevitable la experiencia del dolor y el sufrimiento en la vida de cada persona. Por eso busca la satisfacción de vida, ser feliz. Esto es placer. Como bien se puede ver, el todo se compone de sus partes. La supervivencia de cada parte depende de la cooperación en el plan con el todo. Y este plan lo resume el libro de Urantia en hacer la voluntad del Padre. Es inevitable
asumir estos valores si queremos hacer la voluntad del Padre. Al hombre le es inevitable hacer la voluntad del Padre, pero su libre albedrío, perdido en su egoísmo, en el placer, en la deslealtad, en las distracciones del mundo, en la falsedad y el error, en la terquedad de su ignorancia, en la parcialidad y desinformación, en sus incertidumbres, en la inequidad social, en la falta de carácter que le dilatan su camino de regreso al Padre Universal, son los contrarios a las inevitabilidades. Es decir, hay que pasar por ese camino tortuoso, por ese camino pedregoso para llegar a las que llamamos inevitabilidades. No obstante, un mundo evolutivo sin error es un mundo sin inteligencia libre. Y el hombre es falible, es terco, es incumplido por ser libre. El juicio erróneo pasa de ser una simple equivocación a ser un mal cuando hay un acto consciente de la voluntad mediante el cual se adopta un juicio deliberadamente inmoral. Como decía algún político, puedo meter la pata, pero no meter las manos, porque al meter las manos estoy procediendo de manera inmoral. Hasta aquí las inevitabilidades. Ahora pasamos a una ampliación de conceptos de ellas mismas desde algunos otros textos de Urantia o algunos otros referentes personales. La experiencia material y la revelación espiritual. Esta referencia es tomada del documento 101. El hombre como ser evolutivo busca salir de su estado natural, ascendiendo de su instinto vital, pasando por las emociones y sensaciones que provienen del mundo exterior y que pasan por los sentidos de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, por sus genitales, la piel y el pensamiento, que suscitan una respuesta al estímulo sensible o una satisfacción de sus necesidades básicas. La voluntad envía el impulso al cerebro como bien apetecible y el libre albedrío decide lo que es bueno o malo, produciendo un acto de voluntad racional, produciendo el ingreso de la conciencia ética y moral, que es el campo de la religión. La naturaleza emergente del hombre experimenta tendencias animales adversas, el riesgo de la derrota, la probabilidad de calamidades físicas, la presencia de enfermedades con dolor y sufrimiento, el maltrato de la injusticia, el abandono en el destierro de la vida, la crueldad de un destino aciago, la aparente indiferencia divina en aras del bienestar humano, el sofisma lógico de la inexistencia de Dios, la imposibilidad de la demostración científica de la existencia de Dios, la evolución de la civilización sin trascendencia, donde solo lo científico o tecnológico parece tener valor. Parece que pesa más el egoísmo humano, los antagonismos sociales, la avidez industrial y la lucha política por el poder que hacer la voluntad del Padre. El hombre tiene un espíritu divino residente que se manifiesta en su experiencia religiosa, mediante 12 actuaciones espirituales de su existencia humana, como efecto de su fe espiritual, aliciente y fortaleza de su intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar su percepción espiritual. Esta fe genuina, como conciencia moral auténtica, se revela en algunos aspectos que el hombre va experimentando en su trasegar de progreso espiritual. Primero, el progreso ético y moral. Segundo, la bondad, la confianza en la bondad de Dios. Tercero, la tranquilidad constante. Cuarto, la confianza en la victoria final. Quinto, la creencia en Dios. Sexto, la fe en la supervivencia del alma. Séptimo, el altruismo. Octavo, la creencia en la unidad universal y la guía divina. Y por último, y la continua adoración a Dios. Todo esto a pesar de todo y de cada cosa que vemos en un mundo que aparentemente es solo caótico y no tiene un destino final. Otra idea, las lealtades. No hay crecimiento sin conflicto. La realidad significa cambio y crecimiento.
El cambio sin crecimiento no es significativo para el desarrollo de la conciencia. El gran problema de la religión es el dominio del amor. La felicidad más elevada está vinculada inevitablemente al progreso espiritual. La ampliación de la conciencia cósmica y la elevación de la percepción espiritual como objeto final de la lectura y estudio del libro de Urantia exigen lealtad a un camino largo y lleno de dificultades y obstáculos de índole física, mental y espiritual. Es decir, es inevitable sentir las perplejidades cuando una persona está buscando hacer la voluntad del Padre, cuando todo le demuestra que es más fácil lo contrario. Estas ideas están tomadas del documento 100. No puede haber crecimiento espiritual sin conflicto. No se ejercitan lealtades a favor de lo grande, lo bueno, lo verdadero y lo noble en ausencia de la lucha. El esfuerzo se dirige a aclarar la visión espiritual y a aumentar la compenetración cósmica, que es el objetivo del libro de Urantia. Y el gran problema de una vida religiosa vivida con autenticidad es unificar todo bajo la égida del amor. Si amas a tus semejantes, es inevitable descubrir sus valores y para mejor descubrir sus valores, es inevitable descubrir sus motivaciones. Al entenderlo, es inevitable volverse tolerante y la tolerancia crecerá en amistad y madurará inevitablemente en amor. Documento 100, número 4, página 1098. Pero el amor no es un simple acto de voluntad. El amor nace de la comprensión de las motivaciones y sentimientos de los semejantes. No es tan importante amar a todos los hombres como aprender a amar a uno en particular, comprender a uno en particular, saber las motivaciones de uno en particular. De esta manera se contagia el amor en forma altruista pero concreta, con un afecto dinámico, realizándose la humanidad del hombre en forma plena e integral. Quisiera ir a mis conclusiones personales. Como estudiante novato en el intento de entender mejor el tema y además la complejidad del libro de Urantia, realicé un ejercicio práctico en que encontré coincidencias con las enseñanzas de Urantia, desde la mirada de algunas leyes universales de la vida respecto de las inevitabilidades. Me fui a la maestría en amor de Gerardo Smelding en el módulo de las leyes universales en la vida diaria, donde se desarrollan los postulados de la ley de la armonía, entre los cuales está: todo lo que atacas se defiende. Por tanto, depende de cada uno prevenir las resistencias y los obstáculos en la vida, al no hacerle resistencia a nada y evitar toda situación de conflicto. También reza otro postulado de la ley de la armonía: todo lo que se emite, acciona, reacciona y vuelve. El mensaje es tomar acciones y dar los pasos en función de aquello que te aprovecha para tu crecimiento integral en lo físico, mental y espiritual. Y diría Ken Wilber, y en tu aspecto oscuro. Si emites algo impulsivamente, sin discernimiento, que vaya contra tu paz interior, que vaya contra tus buenas relaciones, contra tu salud, contra tu prosperidad económica o tu situación estable, es inevitable que te caigan los efectos del conflicto, de la ansiedad, de la lucha, de la enfermedad, de la carencia, del temor, del diletantismo. Por eso hay que pensar antes de actuar y hacer aquello que Urantia sintetiza como hacer la voluntad del Padre. Para terminar, a la hora de poner el pecho al temporal y asumir las inevitabilidades, yo veo tres formas de confrontarse o dar el pecho a esa situación, que son tres que decíamos al principio: que es afrontar, que es enfrentar y que es confrontar. Entonces, a la hora de poner el pecho al temporal, de asumir lo inevitable, lo primero es afrontar la situación con fortaleza para cambiar lo que me corresponde cambiar. Si debo dar explicaciones,
justificar, argumentar, responder a una pregunta, solucionar un problema, hacer una intervención, satisfacer un requerimiento, hacer una obra de calidad no atendida. En segundo lugar, confrontar los datos imprecisos, aportar las pruebas, dar la razón o el por qué se procedió de tal o cual manera. Y por último, enfrentar, que es la menos aconsejable para hacer las inevitabilidades, porque cuando hay un careo, hay un face to face, hay un cara a cara, se corre el riesgo de subir el tono de la voz, que se diga palabras en exceso, que se proceda con las manos o que se llegue a la agresividad. Si este es el caso, pido la presencia del ajustador de pensamiento, que su voz me diga lo que tengo que hacer y dónde ir, con quién debo hablar y qué decir, qué pensamientos abordar y qué palabras transmitir al mundo, con la seguridad que traigo del Padre, que su voz protege todas las cosas a través mío. Por tanto, ¿qué puedo evitar? Hacer el mal, discriminar, señalar, juzgar, pobretear, victimizar. ¿Qué debo promover? La lectura del libro de Urantia, hacer círculos de estudio, generar fraternidades urantianas, leer el libro de Urantia. Muchas gracias. Debo dar el crédito a Marta Emilia Ortegón, que mi esposa, que fue la diagramadora, a Juan Diego Uribe, mi hijo, que hizo la oración, a todos los que atendieron mi invitación, tanto del grupo Forjar Puentes como a mis invitados personales, a Isabelita Reynoso, que ha sido la mentora de esta ponencia, y al grupo Forjar Puentes por abrirme el espacio y por permitirme inaugurarme en este mundo del conocimiento del libro de Orantia. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a las personas que están solicitando la palabra, Byron, permítame, varias veces dijiste la importancia de aprender a hacer la voluntad del Padre, pero no les dijiste, por lo menos a las personas que no han leído el libro Urantia, qué es hacer la voluntad del Padre o cuál es la orden que él dio, que debemos todos cumplir, ¿verdad? Ser perfectos como lo soy yo en el paraíso. Esa es la voluntad del Padre para cada uno de nosotros y para que nosotros podamos cada día avanzar en el logro de ser perfectos como lo es Él. Ha dispuesto miles de millones de seres de luz que están aquí con nosotros a nuestro alrededor, ayudándonos, enviándonos impulsos espirituales a nuestra mente para que podamos cada día avanzar más. Otra aclaración que quería hacerles es que habló del ajustador del pensamiento. El libro de Durante nos dice el Padre eterno que habita en la isla del paraíso, allá en el centro de todo el cosmos, se fragmentó en miles de millones de pequeños fragmentos exactamente iguales a él, para que viniera cada uno de esos fragmentos a habitar en la mente de cada uno de sus hijos en todos los 7 superuniversos habitados, en donde se espera que hayan más de 700.000 planetas habitados y que podamos todos recibir esa magnífica ayuda que Él nos entrega al poner un fragmento de Él en nuestra mente con el programa perfecto para que yo logre la perfección divina que Él me otorgó al crearme a su imagen y semejanza. Era importante aclarar esos dos detallitos que de pronto se te pasaron y me parecen importantes. También me parece excelente que hayas sintetizado las 4 partes del libro, ¿no? La primera, según el libro, es el universo central de perfección divina y los 7 superuniversos que lo rodean, que son los mundos del tiempo y del espacio. La segunda es el universo local, desde donde Cristo Miguel, o sea, Jesús de Nazaret, gobierna todo ese pequeño universo local. La tercera es la historia de nuestro planeta con lujo de detalles. Para todas las ramas de la ciencia allí encontrarán una información muy, muy buena para nuestro avance en cuanto a investigación y desarrollo. Y la cuarta, que es la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret. Solo quería entregar esos detalles. Byron, no, excelente. Tenés muy buena experiencia, no en Urantia, pero sí en otros campos que, digamos, son paralelos.
y nos has llenado pues de muchas comprensiones. Y este tema que tomaste es un tema que es muy, muy, digamos, moderno, porque es que a veces lo que nos mantenemos a toda hora diciendo es que es inevitable porque hay guerras, porque hay masacres, porque hay robos, porque hay inequidad social. A toda hora estamos hablando de eso. Y es que si Dios es tan poderoso, ¿por qué no destruye todas estas guerras, toda esta maldad? ¿Por qué no tenemos un equilibrio social? Bueno, todos los días nos preguntamos de eso. ¿Por qué estos muchachos se pasan un semáforo en rojo? ¿Por qué las motos a toda hora en los andenes, en los carros? Bueno, todos los días nos evaluamos y nos preguntamos lo mismo. Nos levantamos y caminamos una cuadra y ya nos estamos preguntando miles cosas. Y eso sí, son puras inevitabilidades que tenemos en este planeta. Y para eso es que estamos estudiando el libro de Urantia, para tener conciencia de todo esto. Entonces, me llenó mucho, Byron. Te agradezco mucho que te hayas decidido a expresarte y felicitaciones. El único que me queda, felicitarte mucho. Esas inevitabilidades realmente son necesarias vivirlas en nuestro planeta, puesto que es no el más imperfecto, pero solo ha dado un paso adelante de la imperfección. Y venimos de la evolución del animal. Entonces, casi que nos toca vivir esas inevitabilidades para poder lograr esos valores. Pero hay personas, personitas que desde muy pequeños en sus familias les enseñan a buscar a Dios, no importa que sea a través de las religiones institucionalizadas. Yo soy católica y así fue como me enseñaron, pero si no nos quedamos en el dogma, sino que de manera sincera en nuestra alma buscamos a Dios, lo encontramos en nuestra mente, que es donde asiste, donde vive Él, donde nos está permanentemente mandando esos impulsos divinos de espiritualidad para poder iluminarnos y guiarnos y llevarnos por el camino que nos conduce a alcanzar esa perfección divina que Él nos dio. Chamo Ramón, tiene la palabra. Bueno, muy buenas, maravillosas y bendecidas noches tengan todos los presentes. De antemano, genial y excelente la presentación y los felicito a todos, a Isabelita Reynoso, al hermano Edilberto y al exponente hoy, como lo fue el hermano Byron. Lo felicito, sigue con esa disposición, hermano. Lo que usted no pueda entender, usted tranquilo, dele para adelante como el caballo, que el ajustador del pensamiento, hermano, por las noches, él hace su trabajo. Entonces, de verdad que me encanta tu forma de exponer porque simplificas cosas para entender. No está mal, tus puntos de vista están perfectos, en mi parte los veo perfectos, porque cuando usted habla del amor y de que el cumplimiento del amar a nuestro Padre y a su vez el amarnos unos a otros como Jesús de Nazaret nos amó, dentro de esas inestabilidades que tenemos que pasar los seres humanos, estás describiendo el ser perfectos como el Padre es perfecto. Para mí, en mi concepto, discernimiento personal de Ramón Humberto Mora, el concepto de ser perfectos como el Padre es perfecto, es ser perseverante en tener amor al prójimo y en el todo momento tratar de generar la filantropía, que fue un arte que utilizó Jesús de Nazaret, así como decimos la filosofía es el amor al conocimiento, la filantropía es el amor a la humanidad. Entonces, de esta manera lo veo bien sintetizado de tu parte. En mi punto de vista lo comprendí, lo entendí de repente. Y lo del ajustador del pensamiento, pues sí era necesario que la hermanita Isabela Reynoso hiciera eso. Entonces, hermanito, como dice un hermano, felicitaciones en español, congratulations en inglés. Marcelino, buenas noches, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, estimada Isabel. Qué bueno, qué bueno, qué bueno tener esta experiencia en esta noche. De verdad que en vista de la existencia de nuestro gran Byron, me fue inevitable visitar este grupo hoy. Así es que, Isabel, en primer lugar quiero felicitarte, por supuesto, conjuntamente con todas las personas que asisten a tu grupo, por ese esfuerzo. Yo tuve la alegría, o por lo menos el privilegio, de conocer a nuestra gran Isabel en
en el año 1920, no, 16, Eso no se cuenta. en Bogotá, en el 16. Fue una experiencia muy interesante. Nos reunimos 110 personas de 16 países precisamente. Luego la volví a ver en el 23 y estuvimos trabajando allá en la Feria del Libro. De manera que, bueno, sí, ya me habían dicho de este grupo y de verdad que me alegra mucho ese esfuerzo que hace Isabel y nuestro gran Carlos para la siembra de la semilla de la quinta luz. Así es que felicitaciones nuevamente y nuestro gran Byron. Byron es una de las pocas personas que he conocido que de manera tan rápida, pero tan rápida, se ha conectado con esta quinta luz urantiana. Así que, Byron, hoy fue victoriosa tu charla, tu jornada, porque de verdad que estás empezando y no tienes mucho de lectura del libro. Eso me da mucha alegría, me da mucha alegría de toda esa cooperación tuya a través de la disposición a la triple presencia. Así que estuvo muy bien y lo hizo con cátedra, Byron. Me di cuenta que lo hizo con cátedra, aún con todo lo que le falta por leer del libro. Entonces, sumamente interesante. Hay algo muy importante para que lo tengamos presente, además de lo que comentó Byron y lo que comentó Isabel, que es que no olvidemos que el requisito fundamental para lograr la vida eterna es elevarnos los 7 niveles del logro humano, que se conocen como los 7 círculos psíquicos, que aparecen en la página 1209 del libro, y esos 7 círculos psíquicos van a marcar o van a hacer posible la vida eterna cuando uno se fusiona. Entonces, no hay manera, no hay posibilidad de ninguna forma de que esos círculos se avancen sin decisiones, sin decisiones. Y la naturaleza humana nuestra requiere de esas decisiones definitivas. Entonces, por eso es que dice el libro que al ajustador del pensamiento no le interesa una vida fácil, que más bien le interesa una vida razonablemente difícil y áspera. ¿Para qué? Para que puedan estar impulsadas las decisiones. Entonces, las decisiones pues tienen la posibilidad de cooperar con el ajustador o cooperar con el ego. Es decir, o son victoriosas o son en fracaso, son retrasos, son adelantos. Entonces, las crisis son inevitables y por eso dice que definitivamente no hay posibilidad de éxito sin esas dificultades. Y dice que los humanos se vuelven realmente misericordiosos, los humanos glorificados a través de las grandes tribulaciones. De manera que es el caso nuestro o la vía nuestra o la naturaleza nuestra que venimos por tendencias hereditarias animales, que es el riesgo del ego, pues requiere esas dificultades. Algunas en mayor grado la crisis, otras en menor grado, pero requieren esas crisis y de allí las inevitabilidades. No, nunca va a poder exhibir tolerancia si no tiene una dificultad que le produzca o que lo tiente la intolerancia. No va a tener paciencia si no hay situaciones que le produzcan impaciencia y no va a perdonar a alguien si no hay una situación donde haya una ofensa, hay un agravio. Entonces, por esa razón, uno tiene que vivir estas experiencias para poder exhibir paciencia, tolerancia, perdón y todas aquellas virtudes que nos permiten el crecimiento en los 7 círculos psíquicos. Y así, repitiendo lo que dijo nuestro gran Ramón, felicitaciones, estimado Byron, en español y congratulations en inglés. Un gran abrazo y nuevamente felicitaciones. Las felicitaciones para nuestro Padre Celestial, quien permite que nosotros podamos vivir este despertar. Marcelino, muchísimas gracias por tus palabras. Es importante que entendamos que todas esas inevitabilidades prácticamente son necesarias cuando hemos adoptado casi que una vida netamente animal. Cuando la persona despierta en el espíritu y elige hacer la voluntad del Padre, no es que se acaben las dificultades, no, pero serán diferentes, serán de otro nivel, porque inmediatamente te pones a hacer la voluntad del Padre, es hacer miles de cosas en beneficio tuyo, de tu familia y de tus hermanos en el espíritu. Y eso hace esas inevitabilidades que antes eran como mucho más frecuentes, desaparezcan. Ahora tienes otros retos, pero de un valor moral muchísimo más elevado. Es importante que tengamos en cuenta eso. Tiene la palabra Carlos Gil, luego sigue Octavio Siles, por favor.
En primer lugar, un abrazo de felicitación para Byron, para Marta Obregón y también para Juan Diego Uribe. Muy bien, excelente. Por ese trabajo en equipo. Byron por su exposición, por supuesto, pero también qué maravilloso ese respaldo que el equipo ha tenido para que tenga mayor nivel de trascendencia esta experiencia, esta noche de compartir. Genial. La verdad, Byron, has tocado una de las secciones que yo más aprecio en el libro Durante. En mi primera lectura, las secciones del libro Durante que más amo, que más aprecio. En mi primera lectura recuerdo yo que se estaba leyendo un libro muy ilustrativo, muy valioso, muy trascendente. Pero la segunda vez que leí esa sección, lo hice de la mano con Isabelita y lloré. Lloré tremendamente porque fue como en esa lectura introspectiva que hice de esta sección que tú has expuesto esta noche, Byron, fue la oportunidad de ver la lógica de mi vida entera, de entender toda esa docencia que desde mi ajustador de pensamiento se había trazado a lo largo de mi vida para activar, para desarrollar ciertos niveles de ciencia de aprendizaje que eran importantes en el plan educativo que mi ajustador de pensamiento ha diseñado para mí. El ajustador de pensamiento definitivamente es un pedagogo. Tú, Byron, que has trabajado tantos años en el ámbito de la educación, lo sabes muy bien, eres un educador, correcto, Byron. Eres un educador. El educador, una de las cosas que hace es justamente diseñar el mundo del problema que permite que el educando pueda desarrollar esas capacidades, esas competencias, esos niveles de conciencia que le permiten lograr los niveles de profesionalismo inherentes propios de su carrera y que son demandados por la sociedad. Tuve la oportunidad de conocer un poco lo que tiene que ver con la formación de ingenieros. Juan Diego, entiendo, es un ingeniero. Es un poco lo que hacen la Facultad de Ingeniería. Diseñar el mundo del problema que permitirá que ese educando, ese formando como ingeniero, necesita para desarrollar capacidades, competencias, que harán de él un perfecto profesional. Nuestro gran maestro, Dios, nuestro Padre, diseña de manera magistral para todos y cada uno de nosotros a través de nuestro ajustador de pensamiento, el que tenemos en presente en cada uno de nosotros, ese plan didáctico que nos permite despertar. Entonces, es algo maravilloso la manera como ocurre. Y por eso hay una pregunta que para mí, a través de este aprendizaje, en esta sección quedó, y es siempre la pregunta. El Padre, cuando estamos en esa intimidad con Él, es, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué, Padre mío, estoy experimentando esta situación o estoy conociendo a esta persona? Estoy en medio de esta circunstancia. Porque en ese ejercicio de la pregunta, ¿para qué me llega a mí esta experiencia? Es como yo puedo trascenderla y encontrar el desarrollo, la respuesta, la actitud, la sabiduría que yo necesito para definitivamente seguir creciendo en el espíritu. Era lo que quería compartir. Dar las gracias nuevamente, que sea esta una oportunidad para encontrarnos continuamente. Gracias a todas las personas que han llegado esta noche. Un abrazo para todas y todos, sin excepción. Gracias. A ti, Carlos. Octavio, tienes la palabra. Buenas tardes, hermanitos. Gusto en verlos a todos. Fíjese, hermanito Byron, que este tema es de muchísima importancia. Inclusive pudiera yo decir que es una de las justificaciones, fíjese, es una de las justificaciones por lo cual el Padre creó este proyecto de él, ¿sí? Porque recuérdense que el Padre estaba en una especie de realidad, infinidad estática, cuando él se encontraba en su momento primigénito. Y después, por medio de la trinidización, ¿sí? Pasó de una realidad infinidad dinámica, ¿sí? Donde el Padre empezó a crear esta creación por medio de la evolución y de la experiencia, ¿sí? O sea, cambió de un estatus
estático a un estatus dinámico, pero es a través de la experiencia, ¿sí? Y de la evolución de sus criaturas por las cuales Dios tomó esta decisión y está llegando a un proyecto de realidad, como dice el documento 105, de diversificación sin fin, ¿sí? O sea que es un proyecto que nunca más se va a detener, nunca más va a regresar el Padre a esta estaticidad. Y sin embargo, por medio de las inevitabilidades, el Padre puede de alguna manera hacer las dos cosas que no puede él realizar, que es tener la experiencia del mal, ¿sí? Y la experiencia de sus criaturas. Acuérdense que Dios, dentro de su existencialidad, Dios lo sabe todo, pero fuera de lo no existencial, ¿sí? Hay dos cosas que el Padre no puede hacer, que es la experiencia, que es la experiencia que es dentro del espacio-tiempo, que es dentro del gran universo, ¿sí? Y el mal. Son las dos cosas que no puede hacer. Entonces, las herramientas para este gran proyecto de Dios, ¿sí? De esta experiencia dinámica, son exactamente las inevitabilidades. Me cuesta trabajo mucho esa palabra, pero es como Dios puede tener el conocimiento de lo que Él no, de las únicas dos situaciones que Él no puede conocer, que es el mal y la experiencia. Y es por eso que es tan importante. Pero no queda nomás en eso. Fíjense que hay algo más. Nosotros somos los responsables de recoger esa experiencia y somos también los responsables de algún modo de practicar ese mal, porque por medio de ello nosotros también evolucionamos y Dios nos da la oportunidad para crecer con Él a través del Supremo y de todo su plan. Y vamos a llegar en un momento dado, si es que nos los proponemos, ¿sí? A los anillos exteriores, donde nosotros también tenemos ministerios que vamos a poder cumplir, pero es a través de todo este proceso. Entonces, para mí, las inevitabilidades, pues se puede decir que es la currícula de nosotros como humanos, ¿sí? Porque de acuerdo a esa currícula es como nosotros vamos a ir progresando. Y es a través de esas herramientas que Dios puede conocer el mal y la experiencia. Gracias y espero haberme explicado. Gusto en saludarlos. Bueno, recuerda, Octavio, que el Padre todo lo hace perfecto, ¿no? La imperfección que hoy experimentamos es porque Él ha enviado a sus hijos creadores, como Cristo Miguel de Nevadón, quien se encarnara en nuestro planeta como Jesús de Nazaret, a hacer esas mínimas creaciones que son los universos locales, y ellos parten desde una simple nebulosa y deben llevar su universo a la perfección divina del universo central. Entonces es allí donde esta imperfección pues tiene que evolucionar y alcanzar la perfección divina que el Padre ha dispuesto. Pero nunca se va a terminar el proceso porque recuerden que lo que en este momento se está desarrollando no es sino el 30, o está ocupando solo el 30% de todo el espacio que existe. Cuando esto que se está desarrollando alcanza, todavía no está ni habitado ni creado. Entonces, es mucho el trabajo que tenemos que hacer, y toda esta preparación que nos están haciendo a nosotros es porque nos invitan a futuro a ser parte de esas nuevas creaciones por desarrollar. Bueno, tiene ahora la palabra Alfonso García. Gracias, Octavio, por tus palabras. Alfonso, toma la palabra. Para decirles que estaba muy contento que la invitación que pusieron para las que quisiera atender este seminario. Qué bueno, es la tercera vez que escucho algo parecido sobre las inevitabilidades, ¿verdad? Con otros grupos que también tocaron ese punto, ¿verdad? Es algo que a mí también me produce mucha satisfacción saber lo que nos espera y lo que tenemos que hacer para seguir adelante y para crecer, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando no sabíamos nada de eso? Para que por ejemplo, nuestros hermanitos que no saben lo que se tiene que pasar para llegar al Padre o ser perfectos como el Padre, ¿verdad? Entonces, gracias a lo que tenemos como los regalos divinos, que es la presencia del Padre en nuestra mente,
el espíritu de verdad de nuestro Padre Creador, hermano Miguel, y la ministra divina con sus ángeles y serafinas que que nos impulsan a encontrar la verdad y seguir adelante. Eso es algo que también que se debe enfatizar. En quién debemos apoyarnos, a quién debemos buscar para que nos ayude a salvar todas esas inevitabilidades. Y es que lo que a mí la transformación que yo tuve al enterarme de todo esto, lo que pasa y lo que es necesario que pase para que uno pueda, para no hacerla tan larga, nomás quería darle las gracias al hermano Byron. Tuvo muy clara su exposición. Bendiciones para todos y gracias por haberme invitado y haberme dejado participar. Gracias. Octavio. Es que me llamó la atención la pregunta del hermanito Alfonso, referente a qué pasa con los hermanitos que no conocen esta información. Bueno, yo pienso en mi interpretación, y eso que dijo ahorita la hermanita me gustó, que cada quien trae su interpretación, eso es bueno. Es bueno porque enriquece a los demás. Inclusive hay una, no lo voy a leer, pero le invito a que terminando la clase lo lean. En el documento 160 de Rodán hay un párrafo que se llama la unión de las almas. Ahí explica con mucho detalle qué es lo que pasa cuando participamos todos y cada quien tiene de algún modo una interpretación. Y referente a esa pregunta o esa duda, hermanito Alfonso, yo le comentaría lo siguiente. Cuando no hemos muerto, pues hay la posibilidad de que conozcamos la revelación. Pero si mueres y no conoces esto, por eso existen los mundos de estancia. Porque de acuerdo al nivel que tengamos, pues es en el lugar donde vamos a despertar y de ahí pues vamos a partir. Y por eso es tan grande el amor de Dios y la misericordia, que yo creo que a todos nos da oportunidad. Y de acuerdo al crecimiento que tenga uno, pues es el lugar donde te va a tocar despertar. Gracias y gusto en saludarlos. Quiero decir a la pregunta que acaban de hacer, si alguien no conociera Urantia, ¿qué pasaría? Yo le diría con un color amarilla. Un ignorante que no tenga la posibilidad de saber ningún lenguaje, amarilla, amar y ya. No tiene que conocer Urantia. Amar y ya. Esa es la voluntad del Padre, en mi concepto. Exacto. Amar realmente se hace la voluntad del Padre. Es toda la razón. Muchas gracias. Sí, coincido plenamente con eso. Dice en otro pedazo de Urantia, dice que es hacer bien a los demás. Bueno, mire, con respecto a lo que comentó nuestro Alfonso y que comentó Octavio y también comentó Byron, hay una cita específica para eso en el documento 48, sección 5, página 551, y dice así, dice: aquellas cosas que podrías haber aprendido y en la tierra pero no aprendiste, deben ser adquiridas bajo el tutelaje de estos maestros fieles y pacientes, que son los maestros de los mundos de estancia, son querubines que han trabajado con los serafines, pero que quedan abandonados y allí se transforman en maestros de los mundos de estancia, ¿no? No existen caminos reales, atajos ni senderos fáciles al paraíso. Sean cuales fueran las variaciones de cada itinerario, debes aprender las lecciones de una esfera o mundo antes de proceder a la siguiente. Por lo menos esto es así una vez que abandonas el mundo de tu natividad. Y el otro párrafo se complementa con esto. Dice: uno de los propósitos de la carrera morontial es efectuar la erradicación permanente de los vestigios animales en los sobrevivientes mortales, tales como la postergación, ¿no? Hoy no, después. La ambigüedad, ¿no? O esto o es lo otro, hay que definirse. La falta de sinceridad, el evitar los problemas, no, dígale usted, yo no. Hable usted, haga usted, yo no. La injusticia y la búsqueda de lo fácil, que siempre las personas inmaduras les encanta tanto. Sigue el párrafo. La vida en los mundos de estancia enseña muy pronto a los jóvenes pupilos morontiales que posponer no significa en ningún sentido evitar. Después de la vida en la carne, ya no se dispone de tiempo como técnica para evitar situaciones u olvidar
obligaciones desagradables. Entonces, ahí está la respuesta, estimado Alfonso, para los que ignoran, para los que tienen algunas dificultades, pero que mantienen su fe, que es la base fundamental y que les permite continuar en los mundos de estancia en cualquiera de las resurrecciones. Bien la resurrección al tercer día, bien la resurrección milenaria en grupo, bien la resurrección de juicio final o de misericordia probatoria en grandes masas al final de una época. Eso es, y entonces quería compartir eso, estimada Isabel. Gracias, Marcelino. Para las personas que no han leído el libro Urantia, quiero aclararles que cuando se habló aquí de los 7 círculos psíquicos que debemos nosotros avanzar del 7º al 1º, es como la medición de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, dependiendo de en qué círculo estemos al momento de morir, podemos despertar al tercer día de nuestra muerte en esos 7 mundos de estancia que en algunas religiones se llaman los 7 cielos. En esos planetas que vamos a llegar a continuar nuestro proceso de aprendizaje, porque aquí todos estamos en la universidad de la materia o la física, porque el planeta es material. Luego avanzamos a los mundos morontiales, aclarando que la morontia es un estado intermedio entre la materia y el espíritu. No es 100% materia, tampoco 100% espíritu, es la mezcla de los dos. Y en esos mundos morontiales, nosotros vamos a ir quitándonos esa herencia animal. Mil gracias, una feliz noche para todos. Dios los bendice. Forjar Puentes, Escuela Virtual. Comprometidos con la difusión de verdades cósmicas contenidas en la quinta revelación, el libro de Urantia.